Las aminas ustedes ya las conocen y han oído hablar mucho de ellas. ¿Cómo podrían describir una amina si alguien les consulta qué es una amina? Como un compuesto de carbono principalmente con al menos un átomo de nitrógeno. Ok, entonces, que al menos tiene un átomo de nitrógeno y que tiene carbonos. Entonces, voy a escribirlo así. Y de acuerdo a lo que dijo el compañero, podría pensar en algo como esto, ¿verdad? Entonces, poniéndole todos los enlaces al nitrógeno. ¿Y qué pensaría más? ¿Esta sería una buena representación de una mina? Entonces, de acuerdo a lo que dijo el compañero, ¿verdad? Ahora, ¿cómo clasifico las aminas? ¿Ustedes han visto cómo se clasifican? Como en el sentido de que qué tan sustituidas están. Eso podría ser. Ujú. Sí, como aminas primarias, secundarias o terciarias. O Exactamente. Entonces, esta de aquí es una, ¿de qué estilo? Esta sería una primaria, ¿verdad? Esta sería una secundaria. Y esta una terciaria, es decir, tiene 3 grupos R rodeándolas. Ahora, ¿qué característica tienen ellas? ¿Cuál sería la hibridación del átomo de nitrógeno? SP3. Exactamente, sp3. ¿Por qué? Porque tiene ¿cuántos grupos rodeándolo? 3 grupos. Los 3 grupos R y el par de electrones, entonces sabemos que eso implica tener 4 grupos alrededor y la mejor forma de acomodar 4 grupos alrededor es si la hibridación fuera sp3. Ahora vean que ustedes ya saben más de una cosa. ¿Cómo lucen las aminas? Que puedo clasificarlas como primarias, secundarias, terciarias. Podría decir que hay aminas cíclicas, ¿verdad? O sea que forman parte de un ciclo. Podría decir que también puedo hablar, vamos a escribirlo diferente, puedo hablar también de qué, de que ellas pueden formar parte de anillos. Por cierto, este anillo podría decir yo que es aromático o no.
O sea, ser parte de heterociclos, es decir, compuestos donde tengo este tipo de anillo, donde todos los miembros del anillo no son únicamente carbonos, sino hay otros átomos. Eso se les llama heterociclos. Y esos átomos pueden ser nitrógeno o puede ser oxígeno, puede ser azufre, por ejemplo. Vuelvo a la pregunta, ¿esto de aquí será aromático o no será aromático? Ese heterociclo. Si es aromático, profe. Si es aromático. ¿Y por qué el compañero dice que es aromático? Todos los carbonos, bueno, los carbonos y nitrógenos están en sp2. Ajá, muy bien. Es Eso es lo plana. primero. O sea, entonces eso significa que tiene orbitales p. Muy bien. ¿Qué otra característica tiene? Es cíclica, es plana. Cíclico, plano, muy bien. ¿Y cuántos electrones pi tiene? 6. 6, exactamente. Ahí están 1, 2, 3 pares de electrones. O sea, 6. ¿Por qué? Porque aquí los que le faltan a nitrógeno están hacia afuera, ¿verdad? No forman parte del anillo aromático. Entonces son 6. ¿Y si sigo la regla de Huckel, la sigue? Claro que sí. Huckel, ¿qué decía? ¿Cómo era la cosa de Huckel? 4 n más 2, ¿o cómo era la cosa? Que me tenía que dar 0, 1, un número entero, ¿verdad? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Sí, n tiene que ser un número entero. Entonces en este caso sería 0 para que dé 6. Ajá, y el número, exacto, el número que me daba aquí, si siguiera Huckel, para que me dé 6, tendría que tener un número entero aquí y tengo un número entero. Vamos a ver entonces, 6 menos 2 y eso entre 4, o sea, n me estaría dando un 1. O sea, sí cumpliría Huckel, estamos hablando de que eso es aromático, ¿ok? Y eso ya implica varias cosas en ese heterociclo. Entonces, vean que podríamos tener aminas muy diferentes y son compuestos sumamente importantes a nivel biológico. Hay muchísimos. Y una de las cosas particulares que tienen las aminas, particularmente las que están como heterociclos, aunque no podemos decir que solo como heterociclos, es que muchas tienen actividad biológica, ¿verdad? Tenemos un montón de compuestos que tienen actividad biológica y que tienen el nitrógeno presente. Ok, muy bien. ¿Qué otra cosa saben ustedes de las aminas? Si valoramos, ok, veamos una amina. ¿Cuál sería el comportamiento típico que ustedes esperan de esa amina, verdad? Por ejemplo, frente a un electrófilo.
Vean que al final, si uno se pone a analizar, alguien podría llegar y decir, y simplificar mucho las cosas y decir, bueno, es que todo al final se trata de esas interacciones entre lo positivo con lo negativo. Y todo se trata al final de que si algo que tiene carga, que podría llamarlo electrófilo, puede reaccionar con algo que tenga la carga negativa o una densidad de carga negativa, ¿verdad? Lo podríamos ver tan simple como eso. Entonces, ante un electrófilo, ¿cuál sería el comportamiento de la amina? De una típica amina. En este caso, ya vimos que es una amina primaria la que escribí. ¿Cuál sería el comportamiento típico ante un electrófilo? El par de electrones libre atacaría al electrófilo, ¿no? Exactamente. Entonces, en esos casos, ¿cómo está actuando la amina? Bueno, ahí mejor se vuelve un poco curiosa la pregunta. Entonces, imaginémonos que el electrófilo es entonces un protón. ¿Cómo estaría actuando ahí la amina? ¿Cómo qué? Como un nucleófilo. ¿Como un nucleófilo o cómo vería yo esta reacción? Más bien, porque nucleófilo, ¿cómo era la definición de nucleófilo? Vean Sería que como su nombre lo dice. Ajá. ácido base, una reacción ácido base. Una reacción ácido-base, sí, porque si hablo de nucleófilo estoy refiriéndome a una especie que busca aquellos átomos que están deficientes en electrones, ¿verdad? Que tienen más bien más densidad de carga positiva. Busca núcleos. Los núcleos tienen más densidad de carga positiva que negativa, ¿verdad? Porque es donde están los neutrones y los protones. Ok. Entonces, sería ácido base. Entonces, ella se comporta, una amina se comporta como una base. Ok. ¿Y qué pasa? Muy bien. Si ahora yo tengo algún otro compuesto ahí al frente, por ejemplo, vamos a poner uno que sea más fácil. Ok, por ejemplo esto. Si yo pongo esa amina con eso, ¿habrá alguna reacción? Sí, Para habría como analizar, ajá, una perdón, sustitución nucleofílica. Puede una ser. sustitución nucleofílica, exactamente, claro, Ujú. porque yo analizo. Se trata de analizar, ¿verdad? Entonces, veo la amina primeramente. Si me dice que eso es R, yo me imagino que ha de haber algo así, ¿verdad?
Entonces, bajo las condiciones, ya sabemos que ella reacciona como base. No hay en el medio nada ácido, ¿verdad? Porque este compuesto que está al frente no tiene ningún protón ácido por ahí. Y después, está bien, el nitrógeno es un poco que más electronegativo que el carbono, pero ¿será que este carbono de aquí reacciona de alguna forma? Está difícil, ¿verdad? Porque la forma de imaginárselo sería o que pierda un protón, que sería muy extraño, ¿verdad? No hay nada en el medio que haga eso. Y en todo caso, el primero que sería este, antes que el del carbono, ¿verdad? Y después, tampoco la densidad de carga positiva sobre este átomo de carbono es tan alta. O sea, es mínima. Porque además, esto es un pésimo, este grupo, si fuera un grupo saliente es pésimo, ¿verdad? No es muy bueno. O sea, no tengo condiciones en la reacción. Si hoy analizo el bromuro de etilo, ok, ya yo sé algo, que aquí hay una densidad de carga positiva sobre ese carbono, que aquí tengo un excelente grupo saliente, y entonces lo que dijo el compañero, aquí lo que voy a tener es una sustitución nucleofílica, ¿verdad? Entonces, vean que ustedes ya saben, una amina puede reaccionar como base, pero también puede ser un nucleófilo. Entonces, volviendo a ese análisis que estábamos haciendo aquí, si yo la comparo con algo similar a ella, por ejemplo, si yo comparo la amina con algo como esto, vamos a poner este aquí y vamos a ponerla, bueno, a ella ya la tenemos. Si yo comparara esta amina con estos compuestos en términos de su reactividad frente a una, por ejemplo, sustitución nucleofílica, ¿qué dirían ustedes? El alcohol y el éter son más reactivos que la amina. Exactamente, el alcohol y el éter serían más reactivos que la amina, porque ya nosotros sabemos que la base conjugada en todos los casos sería esta para la amina, esta para el alcohol y este para el éter. En todos los casos, esos serían los grupos que saldrían. ¿Y ellos cuál es la base más fuerte? El amiduro, seguido de estos dos que son sumamente parecidos en fuerza, ¿verdad?
Entonces, hablando en términos de reactividad, si la vemos hacia una sustitución nucleofílica, por ejemplo, fatal, ¿verdad? No me sirve como grupo saliente. Fatal, fatal. Ok, ustedes saben, entonces ya vieron que ella puede actuar aquí como nucleófilo, ¿verdad? Y la reacción que me produce, ¿cuál es? O el producto que obtengo de esa reacción sería este, ¿verdad? Una amina secundaria. Más, en este caso, si lo pongo sería así HBr, por ejemplo, ¿verdad? Eso sería lo que se me produciría ahí. Ustedes también han visto reacciones ya de las aminas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo esto y esta amina, una amina primaria? De hecho, vamos a poner 2. ¿Qué se me produce ahí? Una amida. Una amida, exactamente. Entonces, ahí está ella actuando como ¿qué? Como nucleófilo también, ¿verdad? ¿Verdad? Como nucleófilo. Ya nosotros sabemos que esto es lo que sucedería ahí. Se abre, luego se vuelve a cerrar y esto sale, ¿verdad? La formación de una amida. También nosotros hemos visto otras reacciones. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos eso y tuviéramos esta otra mina, que también es una mina primaria. ¿Qué espero que se me forme ahí? Actuaría como un nucleófilo, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí. Ok, ¿y qué me forma? De hecho, esa reacción ocurre en la naturaleza muchísimo. Ese tipo de reacciones. Forma una imina, ¿no? Es una base de Schiff, una base de Schiff, algo así. Exactamente, se forma una imina. Como es una mina
primaria formaría eso. Bueno, más agua, ¿verdad? Y si acaso, en ese caso, usara una mina secundaria, por ejemplo, bueno, esta misma, pero cíclica, también trazas. Ahí que se me estaría formando. Una enamina. Una enamina, exactamente, donde en lugar de formarse el doble enlace, vean que en el mismo lugar donde estaba el carbonilo, ahora, como es una mina secundaria, sabíamos que que si se forma ahí, tendríamos este problema, ¿verdad? Lo que corresponde era entonces, si voy a arreglar esto aquí, que se formara el enlace en una posición diferente. Entonces tendríamos una enamina, ¿verdad? Uy, perdón. Por otro lado, también ustedes conocen qué podría ocurrir si yo tengo esto también. ¿Qué esperarían ahí? Analicemos. Es una reacción que ustedes ya conocen. ¿Cómo analizo yo todo? Bueno, recuerden que en una reacción analizo los dos compuestos que tengo ahí o los compuestos que participan y las condiciones de la reacción. Aquí no me están hablando nada de condiciones, ¿verdad? Me pusieron una flecha y punto. Entonces analizo cada uno de los compuestos que tengo. Y veo dónde hay sitios de reactividad. Entonces, el oxígeno tiene una densidad de carga negativa, ¿verdad? Eso quiere decir que algo positivo o con densidad de carga positiva va para ese lugar. El carbono carbonílico, ya ustedes saben que más bien tiene una densidad de carga positiva, ¿verdad? Y ya ustedes saben que sobre ese doble enlace que tengo, una densidad de carga negativa. Y por otro lado, ¿qué observo en ese compuesto? Observo que hay conjugación. Por lo tanto, también lo debo considerar. ¿Y cómo va la cosa? La cosa se mueve. La conjugación va en ese orden. De tal manera que ya yo sé que esta molécula también la puedo representar como eso. Y por lo tanto,
se me evidencia otro lugar de reactividad diferente, ¿verdad? ¿Cuál es ese? Que no tenía en la primera representación de esa molécula. Este punto. ¿Verdad? Estamos de acuerdo. Vean que eso es lo que siempre debo analizar. Ok, y ahora hago el mismo tipo de análisis en la otra molécula. Ok, entonces hicieron el análisis. Ya sabemos que esto es una base. ¿Tengo protones ácidos ahí? No tengo, ¿verdad? Y ya sabemos que se comporta como un nucleófilo. Entonces, ¿qué esperaría en esa reacción? Ya es conocida, ¿verdad? Es una reacción conocida, pero como la memoria nos puede fallar, vean que con ese análisis ya podrían ustedes, si la memoria les falló, tener ideas de cómo reacciona. ¿Qué esperarían? Una adición conjugada. Una adición conjugada, exactamente. ¿Y por qué no una adición sobre el carbono carbonílico? Pregunto. Voy a escribir el producto de la reacción, ¿verdad? Ahí está. No sé si será en este caso o en todos en general, pero tal vez puede ser por impedimento estérico. De hecho, impedimento estérico, ¿verdad? Ese es el asunto, porque en este sustrato que estábamos viendo aquí, este de aquí, ¿qué pasa? Ya vimos dónde el nucleófilo puede llegar más fácilmente, o dónde llegaría el nucleófilo, más bien. El carbono carbonílico o esta posición, ¿verdad? Donde veo que es más fácil que llegue, ya sabemos que tiene que ser en esta posición, donde tendría menos impedimento estérico. Porque además el nucleófilo, vean que tiene cierto impedimento, ¿verdad? Entonces sí estaríamos hablando de una adición conjugada. Muy bien.
Muy bien, entonces vean que a esta altura ya de orgánica, ustedes saben muchas cosas. El asunto es emplear ese conocimiento que tienen y que se puede reducir a positivo y negativo, ¿verdad? Muchísimas cosas. Ok. Analicemos ahora esta reacción que les voy a escribir aquí. Ok, analicemos esa reacción. Ah, bueno, algo que falta aquí es esto. Si nos imagináramos el mecanismo, eso es lo que tengo ahí, ¿verdad? Definitivamente, por lo que observo los productos, salió la amina como amina terciaria, ¿verdad? Es decir, esto está ocurriendo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Definitivamente eso es lo que está ocurriendo. Se está yendo ese grupo. Está saliendo como grupo saliente. Entonces, el producto que se me está reflejando aquí, ¿qué es? Es un alqueno. Si esto sale, ¿cómo estaría quedando este carbono que estoy señalando ahí? Si pudiera salir el grupo,
ese como tal, que aquí lo vemos, ¿cómo queda ese carbono? Positivo. Exactamente. Queda positivo porque el nitrógeno se está llevando el par de electrones, ¿verdad? Aquí lo vemos. Aquí lo estamos viendo. Ahí están en el par de electrones. Entonces, por eso lo puse así. Entonces, si está perdiendo el par de electrones y él queda positivo, ¿qué debería estar ocurriendo aquí? Para poder formar el doble enlace, necesito un par de electrones, ¿verdad? Porque estoy viendo esto aquí. Si eso es lo que necesito, ¿de dónde va a venir? Lo más fácil es que venga de aquí, ¿verdad? Lo más fácil es que venga de alguno de estos enlaces que tiene ese carbono adyacente que está formando con hidrógeno. Particularmente, ¿por qué? Porque tengo en el medio una base, ¿verdad? Entonces, eso justifica lo que estoy viendo en esa reacción. Y gracias a que también estoy dando ¿qué? Energía para que se produzca. Pero algo importantísimo es que este carbono que voy a marcar con verde está quedando con una carga. Si todo eso sucediera, la carga de él, ¿qué carga manejaría mientras está dando todo este movimiento de electrones? Si el rojo está con carga positiva, ¿cuál sería la carga del adyacente, de ese que está en verde? Negativa. Negativa, exactamente. Entonces vean las cargas o densidades de carga que se manejan en esa reacción, ¿verdad? Esto que estamos viendo aquí es una eliminación, ¿verdad? Es una eliminación, claro, tengo la formación de un doble enlace. Es una eliminación, pero es una eliminación relativamente diferente a las que habíamos visto. Y se llaman, cuando suceden así, con un hidróxido, el nitrógeno con carga positiva, con estas condiciones que vemos aquí, se llaman eliminaciones de Hofmann. Y ya esto les tiene que sonar algunas cosas que vieron en Orgánica General 1. ¿Verdad? Entonces vamos a dejarla ahí para que no se nos olvide. Y entonces ahora analicemos esta otra reacción. Vean que siempre, eso es lo que hay que acordarse, ¿verdad? Siempre que hay alguien con carga negativa o con carga positiva, tiene que estar el contraión. Es decir, si tengo algo con carga negativa, hay algo en sus alrededores que debe tener la carga positiva. Y si tengo algo con carga positiva, algo alrededor tiene que tener la carga negativa. Entonces, tengo este otro caso. Otra vez las condiciones. ¿Cuáles serían los productos de esa reacción? Necesito que me la digan.
Y eso sí, consideren lo que acabamos de ver aquí. En esta reacción de aquí arriba. Entonces, ¿cuáles serían los productos de esa reacción? Necesito que me digan, que lo hagan ahí y me den los nombres. Profe, agua, 2-penteno y trimetilamina. Y un penteno también. Me están diciendo que esos son los productos, ¿verdad? Eso fue lo que entendí yo. Entendí que el 1-penteno, ¿verdad? Que me lo dijeron de último. El 2-penteno. La trietilamina. Trimetil. Trimetil, vean, ya le estoy poniendo una más. Un carbono más. Nombre común. Trimetilamina. Por el momento nos quedamos con esos nombres comunes. Después vemos la nomenclatura. Y agua. ¿Todo el mundo está de acuerdo? En esos productos de la reacción. ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Tienen alguna observación? ¿Alguien nos está preguntando que por qué se produce el 1-penteno? Si volvemos a la primera reacción que acabo de pintar el sustrato un poquito más con azul. Viendo el movimiento de electrones. Hay algo muy importante que debemos observar ahí. Este es el carbono alfa al grupo amino y este es el carbono beta, ¿verdad? El carbono alfa, como lo señalé aquí, es este y este es el beta, ¿verdad? Entonces, el carbono alfa es el que tiene el grupo
que se va a ir, que vamos a perder, ¿verdad? Tiene la amina terciaria en potencia. Ahí está. El carbono beta, si observamos, es el que tiene los enlaces con hidrógenos que voy a perder. Uno de ellos es el que voy a perder. ¿Por qué? Porque es sustraído por una base, que ahí está hidróxido, sustrae el protón, este de aquí que está sobre el carbono beta, y entonces ese par de electrones que van quedando ahí se mueven para formar el doble enlace. Aquí está, ¿verdad? Entonces, si analizamos esta estructura, aquí, nuestro carbono alfa es este, ¿verdad? La base de la amina. Ese es el carbono beta, alfa. El carbono beta, ¿cuál es? El carbono beta, tengo aquí 1. Voy a ponerlo más abajo. Tengo 2 carbonos beta, ¿verdad? Tanto este de aquí como este. Todos ellos tienen hidrógenos que podrían perderse por efecto de ¿quién? De la base que tengo ahí. Entonces, si la base sustrajera el par de electrones viene para acá. Perdón, para acá, ¿verdad? ¿Y se me forma cuál? Se me formaría el 2-penteno. ¿Verdad? Porque este es ese carbono beta. Aquí en esta posición en donde estaba la amina. En esa posición. Si más bien la pérdida del protón fuera uno de estos que estoy pintando de lila, ¿dónde sería el doble enlace? El doble enlace sería en esta posición. No sé si le quedó claro a la compañera. Ok, dice que sí. Entonces, ahora viene la pregunta clave. ¿Cuál de los 2 pentenos que se me formaron creen ustedes que es el producto principal? Es decir, el producto mayoritario. El 1-penteno. El 1-penteno. ¿Y por qué? Porque porque es el que está como menos sustituido, por decirlo así. Ajá, el que tiene más hidrógenos, el que está menos sustituido. Ajá, ¿y por qué es? Hay alguien que puso que el principal era el 2-penteno por estabilidad. Ahorita seguimos con lo que dijo el compañero. Tiene razón en que el producto más estable es el 2-penteno, sin lugar a dudas. Y vean que 2-penteno yo puse y se me escapó poner de una vez el más estable, el trans.
Pero aquí uno podría pensar que con suerte también se forma el cis, ¿verdad? El cis, 2-penteno, el trans, 2-penteno. Pero lo que está diciendo el compañero es cierto. El producto principal no es el más estable. Y por una razón muy importante. ¿Se acuerdan? El compañero está diciendo, sería el 1-penteno. Y yo le estaba preguntando, ¿por qué? Y él me decía, porque es que el carbono que da como producto o el lugar donde se me está perdiendo el hidrógeno, en este caso es el que estoy señalando con lila, ¿verdad? El beta que estoy señalando con lila, que es el que está menos sustituido, el que tiene más hidrógenos. ¿Y por qué es ese? Ese es el punto. ¿Por qué es importante que tenga más hidrógenos? Es decir, que esté menos sustituido, es decir, que tenga menos grupos alquilos sobre él. ¿Por qué es importante? Para permitir la pérdida del hidrógeno. Para permitir la pérdida del hidrógeno, sí. Ajá. ¿Y por qué? De hecho, lo habíamos visto aquí arriba, ¿verdad? Yo les dije, y estoy marcando otra vez con verde el carbono de arriba. ¿Se acuerdan que yo les dije, presten atención al carbono verde, presten atención a este carbono rojo? Esos dos. El carbono rojo va a estar manejando una carga positiva sobre él. En cambio, el carbono verde va a estar manejando en todo ese movimiento de electrones que se da, que una carga negativa sobre él. Entonces, ¿dónde está mejor una carga negativa? Sobre un carbono que tiene un montón de grupos alquilo alrededor de él o uno que no los tenga. Vean que ese carbono verde se asemeja más a ¿qué? A un carbanión. Se asemeja a un carbanión. Y el carbono en rojo se asemeja ¿a quién? A un carbocatión. Entonces, en esa reacción, su estado de transición es tal que tenemos eso. El verde se está pareciendo a un carbanión, el rojo se está pareciendo a un carbocatión. Entonces, ¿cuáles deberían ser las características del que está marcado con verde, o sea, el beta, para que la reacción se dé más fácilmente? Cuando él no tiene tanta sustitución, como dice el compañero. Entonces, por eso se favorece el producto menos sustituido en este caso, o el alqueno menos sustituido. Entonces, para ver eso nuevamente, voy a poner otra reacción. Vamos a poner esta otra. ¿Ok?
¿cuál sería la amina? O más bien, díganme cuáles serían los productos o el alqueno producto de esa reacción. No les digo que me den el nombre de la amina porque todavía no hemos visto la nomenclatura, pero sí denme el nombre del alqueno que se me forma. Ya sé que ahí se me va a formar una amina, se me va a formar un alqueno y yo sé que se me va a formar agua. Ok, pregunto por ¿cuál sería en ese caso? Propeno. Propeno, está diciendo el compañero. Perdón, eteno. Eteno. Es propeno. Es propeno. No. Propeno. ¿Cuántos enlaces tiene esto aquí? Ah, sí, conté mal, perdón. Ok, eso es un grupo etilo. Tengo un etilo, 2 metilos, ¿y este cómo se llama? Nombre común. Isobutilo. Tiene ¿cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4, exactamente, es un isobutilo. Exactamente. Entonces, el compañero me está diciendo que el alqueno que se me forma es el eteno. Exactamente. Y todos están de acuerdo, ¿por qué? Vamos a borrar este. Ya con la explicación que dimos sobre el estado de transición en esa reacción de cómo están los átomos ahí, quedó claro entonces que definitivamente se va a formar el alqueno o se va a formar aquel doble enlace en donde el carbono beta, ¿verdad? Porque aquí el carbono alfa es este, el carbono beta es este. Este es el carbono alfa y este es el carbono beta. Entonces, la reacción va a favorecer la eliminación del protón en el carbono beta menos sustituido. Y aquí, ¿cuántos hidrógenos tengo? Aquí tengo uno, que sería el que se perdería. En cambio, aquí tengo 3. O sea, ahí sin lugar a dudas, el alqueno que se me va a formar es, como dijo el compañero, el eteno, y la amina que se me va a formar sería esta, ¿verdad? Ok. Entonces vean que en esa eliminación de Hoffman tenemos esa situación. De hecho,
Estamos ante una, como tenemos un carbanión ahí, casi un carbanión en el estado de transición, por eso se promueve ese tipo de eliminaciones. Y esa era una eliminación típica del tipo que anti-Zaitsev, ¿se acuerdan? Que normalmente lo que veía uno era una eliminación de tipo Zaitsev, aquí sería anti-Zaitsev. Como lo habrán visto en algún momento en Orgánica General 1. Ok, muy bien. Ahora, ¿cómo creen ustedes que yo puedo formar este tipo de especies? O sea, esto sería una sal, ¿verdad? Es una sal cuaternaria de amonio. Entonces, ¿cómo puedo formar esa sal cuaternaria de amonio? ¿Cómo creen ustedes? ¿Cómo se pueden formar esos compuestos? Por ejemplo, pongamos la más sencilla. Digamos que la que tuvieran ustedes no hubiera sido esa con esos grupos tan diferentes, sino que hubiera sido esta. ¿Cómo se les ocurre formarla? ¿A partir de qué? Digamos que tuvieran que partir de una mina. ¿Qué se les ocurre a ustedes que podrían utilizar para formarla? Profe, trimetilamina y isobutanol. ¿Cuál me dijo? Oí isobutanol. Isobutanol, Ajá, y trimetilamina. más trimetilamina. Ok. ¿Será posible?
Es un poco difícil, ¿verdad? Sacar este grupo. Normalmente lo que nosotros nos imaginamos, que yo les decía, partan ya de una mina. Lo más fácil sería más bien partir de esta mina, la mina más grande, ¿verdad? Y ahora sí, ella hacerla reaccionar con un compuesto que tenga un muy buen grupo saliente. Para agregarle ¿qué? Agregarle a ella los 3 grupos que son similares, ¿verdad? Entonces, ¿cuál reactivo se les ocurre que podría utilizar ahí? Para que ella funcione como tal, como nucleófilo. Porque vean que aquí en este caso no es mala idea lo que el compañero propone, pero imagínense que para que esto salga ocupo que transformar este hidroxilo en un buen grupo saliente. Si dijera alguien, ay, voy a acidificarlo para tener agua aquí, pero ¿qué pasa? Voy a protonar inmediatamente la mina y ya no me va a servir. Tengo que transformar este grupo en un excelente grupo saliente para que la mina pueda hacer de nucleófilo. Entonces, aquí lo más fácil, como yo les decía, partan de una mina ya. Es partir de la mina más grande que esté ahí, o sea, esta parte, y agréguenle las otras. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cuál reactivo uso aquí? Clorometano. Ok, el compañero está diciendo que use algo como esto. Claro, tengo un excelente grupo saliente. Eso sí, esto tiene que estar en exceso y, ¿verdad? De hecho, vamos a escribir esto mejor para que no se malinterprete. ¿Verdad? En exceso y ya puedo producir lo que yo quiero. Y vean que aquí está la especie con carga positiva y por fuerza la acompaña el contraión, es decir, en ese caso la carga negativa. Entonces, normalmente uno forma este tipo de aminas por lo que se conocería como una alquilación exhaustiva. En este caso, como estoy usando grupos metilo, sería una metilación exhaustiva y a veces lo que uso es eso, metilarlo exhaustivamente para formar ese tipo de compuestos. O sea, para formar sales cuaternarias de amonio. Ok. Analicemos ahora esta reacción. ¿Quién me dice cómo se llama el producto que se forma ahí?
Octano nitrilo. Octano, nitrilo. Ajá. Ok. Y lo podré formar realmente. O sea, yo sé que en el papel yo pongo el bromo heptilo y lo hago reaccionar con cianuro de sodio o lo pongo ahí. Uno esperaría, como dijo el compañero, que se me forme esto y me quede el bromuro. Sin embargo, pregunto, este viene del cianuro de sodio, ¿verdad? Esto, bueno, no necesita un contraión. ¿Los dos son solubles en qué? ¿En cuál es su solubilidad? Los dos son solubles en lo mismo. ¿En qué esperaría yo que fuera soluble el el 1-bromo heptano? ¿En qué En tipo algo, de disolvente? ¿Perdón? en algo, o en la fase orgánica. ¿Fase orgánica polar o no polar? No polar. Exactamente, en un disolvente orgánico no polar. En cambio, el cianuro de sodio sería soluble en un compuesto no polar, en un disolvente no polar. No, porque es una sal. Exactamente, es una sal, sería soluble en agua, ¿verdad? Esto sería como poner agua y aceite. No se mezclan. Como imaginarse que tengo un aceite y el aceite es el 1-bromo heptano. Y tengo el agua y el agua es, bueno, tiene cianuro de sodio. Es como poner las dos, voy a tener dos fases. ¿Podrán reaccionar así nomás? Así No como están necesitan, puestos. necesitan un catalizador. Necesitan algo que los ayude para reaccionar porque tengo dos fases. Nunca van a, o sea, el rendimiento de esto va a ser, pero bajísimo, o sea, casi que ni lo puedo medir, yo creo. El nitrilo que se forma ni lo puedo medir. Entonces, en este tipo de reacción, utilizo, vamos a ponerlo en rojo, estas sales de amonio cuaternario. Donde R son grupos grandes. Y este tipo de compuesto que tengo aquí es lo que se conoce como un catalizador de transferencia de base. O sea, me ayudan como catalizadores a que la reacción se realice aunque yo tenga dos fases diferentes. Ahora, ¿qué cara tienen este tipo de compuestos? Bueno, estamos hablando de algo como esto. Vamos a hacer uno
Vamos a ponerlo. Y el contraión, que sería este sulfato. Entonces, esto sería, por ejemplo, un sulfato de tetrabutil, porque son grupos butilo, lo que tienen tetrabutil amonio. Así se llama. Y no dejemos perdido hidrógeno. Así se llaman. Ese es uno, por ejemplo. Entonces, otras sales. Lo importante es que al menos una de ellas, una de estas cadenas, sea lo suficientemente larga. ¿Por qué? O sea, lo importante es que estas cadenas hagan de qué. ¿Qué es lo importante? ¿Por qué creen ustedes que estas cadenas pueden servir de algo? Para que un tipo de compuesto como este, una sal de amonio cuaternaria, me sirva como catalizador. ¿Por qué? ¿Qué creen? Funcionarían como las partes hidrofóbicas. Exactamente. Son como el jabón casi, ¿verdad? Como un jabón, ¿se acuerdan? Que el jabón tenía una parte hidrofóbica y una hidrofílica. Bueno, en este caso la hidrofílica son cargados. Por lo tanto, eso los hace ser solubles en agua. Pero por otro lado tienen cadenas carbonadas largas, o al menos una de ellas es larguísima, y los hace ser ¿qué? Solubles también en disolventes orgánicos no polares. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que ocurre es que este compuesto está pasando de una fase a otra durante la reacción. En un momento está en la fase orgánica, donde está el halogenuro. En otro momento está en la fase acuosa, donde está en este caso el cianuro. ¿Y qué sucede? Que entonces cuando pasa, en un momento, cuando pasa de fase, digamos, en lugar de llevarse al sulfato ácido, se lleva ¿a quién? Se lleva al cianuro como contraión. Entonces se va la sal de amonio cuaternaria con el cianuro hacia la fase orgánica. Y eso da la oportunidad de que el cianuro entonces reaccione con el halogenuro. Y después de la fase orgánica, se viene ¿con quién? Se puede venir en una de tantas con el halogenuro también. Y entonces eso hace que la reacción se produzca. De hecho, en el libro de texto, ustedes tienen un diagramita, voy a ponérselos aquí en las notas que yo tengo de la clase. Creo que es esta, para que lo vean. Ajá, ahí está. Aquí está el diagrama, imaginándose el recipiente donde está la reacción, y entonces tengo, en un caso, ¿quién? El halogenuro de alquilo en la fase orgánica, y en la fase acuosa de primera instancia tengo el cianuro de sodio, por ejemplo. Ahí está. Y agrego que la sal de amonio cuaternaria, aquí está, con su contraión.
el sulfato ácido. Entonces lo que les decía es que como los R's son muy grandes, ella puede ser, y bueno, y tiene carga, ella puede ser soluble en la fase acuosa, la fase polar, pero también por sus grupos R puede ser soluble en la fase orgánica, que en este caso la fase orgánica puede ser no polar, bastante no polar. Entonces pasa de una fase a otra. Entonces, cuando pasa, digamos, de la fase acuosa a la orgánica, se puede llevar de contraión al cianuro, en lugar de llevarse al contraión que tiene, con la que lo puse. Entonces se pasa con él y eso hace que se pueda dar la reacción. Se da la reacción y entonces la sal de amonio cuaternaria en este caso se lleva ¿a quién? Al grupo saliente que acaba de salir de aquí y lo pasa a la fase acuosa porque el grupo saliente ya va cargado, es soluble en agua. Y así sigue produciéndose la reacción. Entonces, esas son formas de realizar reacciones que son en dos fases. De hecho, también este sistema, o algo muy parecido a este sistema, es el que se usa también a veces para extracciones de cosas que están en una fase y llevarlas a otra fase. Porque va a haber alguna afinidad en una de ellas. Y puedo tener sustancias que estén haciendo este juego, ¿verdad? Entonces, eso es interesante, ¿verdad? ¿Cómo puedo llevar a cabo esas reacciones? De esa forma. Entonces, vean que ahí, nuevamente, aminas, aparte de servirnos, porque muchas tienen muchas actividades biológicas y entonces tienen muchos usos en medicina, por ejemplo. También aquí hay otro uso, en este caso, de las sales de amonio que forman. Las sales de amonio cuaternario, uso en procesos sintéticos, ¿verdad? Para algo como esto. Ok. Vamos a ver si ya, ok, ahí está. Entonces, vean que es interesantísimo, ¿verdad? De eso, cómo se logra hacer. Muy bien. Otra cosa importante que tenemos es, bueno, ¿cómo formamos las aminas? Hace un momento yo les preguntaba, ¿cómo formo entonces ese amonio cuaternario? Y habíamos dicho, bueno, partimos de esta amina, ya la más grande, y después lo que hacemos es una metilación exhaustiva en ese caso. Pero ¿qué pasa cuando ya son otras cosas? Por ejemplo, ¿de qué reactivo podría yo partir para formar una amina? Que a ustedes se les ocurra, algo bien sencillo. De amoníaco. Ujú. Yo puedo hacer reaccionar el amoníaco, por ejemplo, con un halogenuro de alquilo. Ya sabemos que va a reaccionar como qué, como nucleófilo
Y eso es lo que voy a tener, ¿verdad? Y entonces ya formo la amina, en ese caso primaria, ¿verdad? Lógicamente ahí me quedan otros, al final me queda, aquí me tiene que quedar también que esto, y tengo que tener cuidado porque esto me puede protonar la amina, y si yo la quiero hacer seguir reaccionando, puedo poderla poner a reaccionar, ¿verdad? Entonces hago alquilaciones sucesivas. En este caso, y ahí sigue, y ahí sigue. En este caso sería a partir del amoníaco. Y entonces puedo llegar a tener que incluso la sal, perdón, una sal de amonio cuaternaria, ¿verdad? Puedo llegar hasta eso si sigo haciéndola reaccionar. Y de hecho esas sustituciones nucleofílicas serían útiles, pero hay una reacción para la formación de aminas que es mejor que esa, ¿verdad? Que se llama, de hecho, la síntesis de Gabriel. ¿En qué consiste? Bueno, se las voy a escribir y sí necesito que ustedes analicen la reacción y me digan qué puede estar pasando en ella. Bueno, de hecho aquí ella me va a quedar, ay, perdón, me va a quedar protonada, ¿verdad? Voy a escribirlo aquí mejor. Por las condiciones me queda así. Entonces, analicemos la reacción. El primer paso. Medio básico, ¿verdad? ¿Qué ocurre en ese primer paso? ¿Qué se imaginan ustedes? El hidróxido desprotona la imida. Ok, el hidróxido reacciona como base. Ajá. Y resulta, bueno, esta es una base, resulta que en este compuesto que tenemos aquí, que se llama
tal imida, este protón es ligeramente ácido. Entonces, como dijo bien el compañero, lo que voy a tener aquí realmente, entonces es una reacción ácido-base. Ese es el primer paso. Entonces, este nitrógeno me queda con carga negativa. ¿Y qué sucede con él? Vean que eso ya tenía un par de electrones, ¿verdad? Antes. Y entonces, ¿qué sucede? Ahora esta especie actúa como nucleófilo y forma momentáneamente este compuesto. Y aquí lo que tengo es algo parecido a una que, bueno, es una imida, pero es una imida completamente rodeada de grupos alquilo. Y se comporta como ¿qué? Se va a comportar como se comportan los anhidridos, ¿verdad? En medio ácido, ¿qué espero que suceda? Se comporta como un anhidrido, entonces tengo medio ácido. ¿Qué esperaría yo? Que empiece por aquí la reacción, ¿verdad? Se me protona el oxígeno, después entonces viene el agua, ataca aquí, después se me vuelve a formar el carbonilo y este grupo me va a salir, ¿verdad? Y al final me sale como que, como una amina primaria. Entonces, esta reacción o esta metodología es buenísima para la producción de aminas primarias.